La pregunta ¿qué es la verdad? Ha suscitado un gran debate filosófico desde que los presocráticos como Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Zenón, Pitágoras, Genófanes, entre otros, hicieron la distinción metafísica entre esencia y apariencia, buscando el arjé o constituyente fundamental de la realidad del cosmos, hasta la discusión entre Platón y los sofistas a propósito de la distinción entre episteme y doxa, para finalmente llegar a una concepción de la realidad o veracidad del pensamiento como un problema práctico y no teórico en la segunda tesis sobre Feuerbach de Marx, o para ver la verdad no ya en términos apofánticos, es decir, de juicios que pueden ser demostrados como verdaderos o falsos a la manera de la metodología científica, sino como formas de construir el ser simbólicamente mediante la hermenéutica, formas de exaltar o disminuir la intensidad de la vida, ya sea por los instintos y virtudes que reivindican, los instintos de autoconservación y desarrollo de la vida descritos en el margen de la voluntad de poder, o todas aquellas costumbres, pensamientos, filosofías, religiones que suprimen la vida en el sentido del nihilismo en el marco del pensamiento de Nietzsche. Hoy en día es posible hacer el recorrido filosófico desde los presocráticos, pasando por Platón, luego Nietzsche, Marx, la hermenéutica y muchos otros campos, para tratar de esbozar la historicidad de ese gran debate filosófico en torno a la naturaleza de la verdad. Primeramente, en el marco de la transición del mito al logos, los presocráticos, Tales de Mileto, que considera que el arjé o elemento constituyente fundamental del cosmos es el agua, Anaxímenes, que considera que el elemento constituyente fundamental o arjé del cosmos es el aire, Anaximandro, que propone el apeiron, que significa en griego indeterminado, Heráclito, que propone el fuego y el devenir, Parménides, que habla del ser, el ser es y el no ser no es, Anaxágoras, que propone las homeomerías como el arjé, una inteligencia cósmica que regula el movimiento de estas homeomerías, entre otros presocráticos, permiten, pese a la diferencia entre los arjés que proponen, sea los números en Pitágoras, el ser en Parménides, las homeomerías en Anaxágoras, el común denominador de estos pensadores es la distinción entre esencia y apariencia y la convicción de que el logos, llevar la razón al ámbito del estudio del cosmos, permite dar cuenta de una esencia que es exterior independiente al contexto humano. El cosmos es un universo regido por el logos, ya sea la inteligencia cósmica de Anaxágoras, ya sea el logos en Heráclito. Hay una nueva concepción de los dioses, no ya en el sentido de los poemas homéricos o de la teogonía de Hesíodo, sino un dios impersonal que es el orden cósmico, y por lo tanto se puede decir que la propuesta presocrática tiene tres consecuencias importantes. Una consecuencia metafísica, la distinción entre esencia y apariencia, y por lo tanto la distinción entre verdad y opinión en el sentido de ya el poema que presenta Parménides, de la diosa que le muestra el camino de la verdad y el camino de la opinión. El camino de la verdad implica estudiar el logos para poder dar cuenta de la esencia de una realidad que es independiente de la interpretación y del contexto humano. Tiene una consecuencia epistemológica en el sentido en el que la razón es la forma de dar cuenta de la verdad del universo, del cosmos, y finalmente un componente incluso ético, ya que si el cosmos está regido por leyes racionales, por el logos, la mejor forma de vivir es mediante la razón. En todos estos casos, especialmente en las dos primeras consecuencias de la propuesta presocrática, es decir, en la metafísica y en la epistemológica, de ver la esencia como algo distinto de la apariencia que se puede conocer mediante el logos, mediante la razón, que no es interpretación humana, no es construcción subjetiva, sino es algo objetivo y universal, va a continuar en el pensamiento filosófico de Platón, de manera que cuando Platón propone el mundo de las ideas y afirma que hay ideas independientes del contexto humano que existen en el mundo de las ideas, en su discusión con los sofistas va a defender la episteme como la ciencia universal, esa verdad similar a la de los presocráticos que se puede conocer mediante la razón. La razón permite la mayéutica, que es el arte de hacer parir las ideas, recordar lo que el alma ya contempló en el topos Uranus, en el mundo de las ideas.
En contraposición a Platón y por consiguiente a la tradición que comienza con los presocráticos, los sofistas como Gorgias y Protágoras van a declarar que el hombre es la medida de todas las cosas y que el discurso es lo que crea la realidad. La verdad y la realidad no son independientes del contexto humano, sino que son una construcción simbólica, en el sentido de que la realidad en sí misma, independiente del lenguaje y de la interpretación, es irrelevante, es neutra. Incluso Kant posteriormente va a decir que el noumeno es incognoscible. Protágoras, por ahora sofista, dice que el hombre es la medida de todas las cosas, y al decir que el hombre es la medida de todas las cosas implica que la realidad que podemos conocer necesariamente pasa por la interpretación. El hombre es la medida de todas las cosas en la medida en la que es el hombre el que interpreta, le da sentido y le da sustancia a la realidad mediante el lenguaje, la literatura, las creencias religiosas y sobre todo la filosofía. De manera que en ese debate entre Platón y los sofistas van a negar que hayan ideas independientes del contexto humano y van a defender que lo que importa en el discurso filosófico no es una verdad objetiva de la manera de lo apofántico, que es verdadero y universal, sino lo que importa es saber argumentar lo suficientemente bien para convencer al auditorio. La verdad, y este es el gran descubrimiento de los sofistas, es una construcción social. Por lo tanto, la validez de una idea no debe buscarse por fuera del contexto humano como lo hacían los presocráticos en el Arjé o como lo hace Platón con las ideas que existen en el Topos Uranus, sino que la verdad y su validez, por consiguiente, al ser un constructo social, debe buscarse en el ámbito del discurso, de la retórica, en el contexto del ágora. En la tradición de la filosofía moderna, desde el cogito ergo sum en Descartes, que asume una función análoga a un axioma en geometría, pasando por la ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza, llegando finalmente a la depuración del lenguaje, que es una exigencia del empirismo de Locke y Hume, y finalmente culminando con una metafísica depurada de los paralogismos, de las antinomias y del dogma en la filosofía trascendental de Kant, en la crítica de la razón pura. Esta tradición de pensadores, si bien con la excepción de Kant, está más cercana a Platón en el debate sobre qué es la verdad, es decir, buscar una verdad que se pueda demostrar fuera del contexto subjetivo de lo humano, ya sea en la concordancia entre razón y experiencia o a partir de una experiencia que anula toda razón especulativa que vaya más allá de las intuiciones sensibles, como en el empirismo de Locke y Hume. Kant es capaz de hacer un giro copernicano en esa relación sujeto y objeto, y al ser la síntesis dialéctica en el sentido hegeliano de la filosofía moderna, va a decir que el sujeto cognoscente es el que crea el fenómeno como representación, haciendo la distinción entre noumeno y fenómeno, la cosa en sí que es incognoscible y el fenómeno que es una representación construida mediante las facultades de la sensibilidad y el entendimiento, que tienen unas condiciones trascendentales a priori. En el caso de la sensibilidad es el espacio y el tiempo como intuiciones puras, y en el caso del entendimiento hay unas categorías trascendentales que son la condición para los conceptos que permiten pensar la experiencia posible. Luego en Kant la verdad vendría a ser esa concordancia entre las intuiciones empíricas que se captan en la sensibilidad gracias al espacio y el tiempo como intuiciones puras y las categorías trascendentales que hacen posible los conceptos mediante los cuales se piensa la experiencia en el entendimiento. Pasando de esa tradición moderna de Descartes a Kant, quiero traer a colación la segunda tesis sobre Feuerbach que incluye el joven Marx. Marx va a decir que el problema de la verdad de un pensamiento no es teórico sino práctico. Cuando el problema de la verdad de un pensamiento se ve como un problema teórico, es pura escolástica. Pero cuando se ve como algo práctico, porque el problema de la verdad de un pensamiento es práctico, según Marx en esa segunda tesis, el pensamiento debe probar su validez o la idea o la creencia en la terrenalidad del mundo, es decir, llevado a la práctica. Si se tiene un modelo político, un modelo económico, una propuesta ética o moral, su validez no debe discutirse teóricamente, sino que debe probarse en la praxis, en la práctica. Desde otro horizonte, Nietzsche, que también es una superación de ese proyecto de la filosofía moderna,
considera que la verdad debe verse en términos de sistemas del pensamiento, creencias o ideologías que cultivan y exaltan los instintos de preservación y desarrollo de la vida, o que por el contrario lo disminuyen y por lo tanto corresponden al nihilismo surgido de la debilidad, al nihilismo del cristianismo, al nihilismo de una razón que rechaza las pasiones y el cuerpo, por lo que la verdad para Nietzsche vendría a estar asociada con la voluntad de poder, y la validez de un pensamiento o de una filosofía debería juzgarse estrictamente en la medida en la que ayuda a desarrollar la vida o a disminuir esos instintos que cultivan la vida, la existencia, y que por lo tanto conducen al nihilismo surgido de la debilidad. Luego se tienen dos posturas, la de los presocráticos, Platón y algunos de los pensadores de la filosofía moderna, que consideran que la verdad es algo exterior al contexto humano y que por lo tanto debe accederse mediante la razón o la concordancia entre la razón y la experiencia sensible. Y se tiene otro grupo de pensadores que hablan de la verdad no en términos de algo fuera del contexto humano, sino de una construcción hermenéutica cuya validez debe medirse en la práctica, en su aplicación en la vida social y real.